Buenas tardes, te habla Limari aquí desde Killing, Texas. Te doy un saludo en el nombre del Señor y le pido al Señor que te bendiga allá donde tú estás, donde quiera que tú estés. Te damos la bendición del Señor. Hoy vamos a hablar un temita bien importante, una palabrita que todos conocemos y muchas veces no nos gusta. Que es la lección más importante de la vida, es aprender a esperar en el Señor. Esperar. Esa palabra todos la conocemos, pero yo no sé usted, pero a casi nadie le gusta, especialmente a mí. En este mundo donde vivimos, un mundo donde todo es rápido, fast. Nadie quiere esperar por la comida, nadie quiere esperar por nada, nadie quiere esperar por su turno. Todos queremos las cosas rápido, todos queremos ministerio, nadie quiere esperar por la capacitación del Señor. Todos queremos que el Señor nos use con poder, pero no queremos pagar el precio. No queremos esperar, no queremos esperar en el Señor. Y yo me di la tarea de averiguar qué significaba la palabra esperar, ¿verdad? Esperar, el significado en el diccionario es permanecer en un lugar al que se cree o se sabe que ha de llegar. Mira qué interesante. Es permanecer en un lugar. Nosotros los cristianos permanecemos en este camino, ¿verdad? Que es el camino angosto. El camino que conduce al cielo, porque hay dos caminos. Hay dos caminos, el camino que te conduce al cielo y el que te conduce al infierno, ¿verdad? El camino angosto que te conduce al cielo, ese es un camino en el cual tú y yo tenemos que permanecer. Como dice esperar, tenemos que esperar, permanecer en un lugar, en el camino angosto, al que se cree, porque tenemos fe, ¿verdad? Al que se cree o se sabe. Nosotros tenemos fe, creemos y tenemos la certeza, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos que vamos a llegar, que hemos de llegar a un lugar, ¿verdad que sí? Por eso esperamos. Nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos. Nosotros esperamos que la venida del Señor Jesucristo, ya sea que Él venga a buscarnos en el rapto o nosotros vayamos ante su presencia, ¿verdad? Y esperamos con ansia verlo cara a cara y poder saber muchas cosas que hoy día no podemos entender. Situaciones por las que tú y yo estamos pasando que no entendemos. Y la Biblia dice, no todo en este camino va a tener una explicación. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un plan precioso para ti, pero la parte que tú no conoces es cómo tú vas a llegar al camino del plan. ¿Cuánto tiempo tú vas a esperar para que ese plan se cumpla? ¿Qué paciencia tú vas a tener en el momento de esperar? ¿Cómo tú vas a esperar? Y aquí vamos a leer una porción que dice Jeremías cuando estaba el pueblo cautivo. Jeremías estaba en una tristeza bien terrible, en Lamentaciones 3. Y Jeremías dice algo bien bonito. En Jeremías 3:24 dice que mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero ves qué interesante dice que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué interesante. Las formas en que hay que esperar. Hay que esperar en el Señor con paciencia. Hay que esperar en Él en silencio. Dice que el Señor es bueno, bueno es Jehová a los que en Él esperan. El Señor es bueno en los que Él espera. Él está observando cómo tú estás esperando. Y dice aquí, y qué bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué bueno es esperar en silencio. Qué difícil es estar callado cuando tú estás esperando. Cuando las situaciones cada vez están más terribles, más feas. Cuando la situación no se ve luz no se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Y te dice el Señor, espera. Donde las cuentas crecen, la economía cada vez está peor, pierdes tu trabajo, muchos pierden su salud y el Señor dice, espera. Yo recuerdo cuando mi esposo estaba orando al Señor en términos para conseguir su camión y lo difícil que fue. Y él llegó a un punto en que estaba bien cansado y el Señor me decía, dile a él
que siga pidiendo. Dile a él que siga pidiendo, que siga esperando, pero que siga pidiendo. Usted sabe que en ese momento de espera usted tiene que permanecer firme. Usted tiene que seguirle pidiendo al Señor. Usted tiene que seguirle intercediendo al Señor y aceptando la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez en su vida? ¿Por qué Dios te hace esperar? Yo tengo un par de puntitos que te pueden dar una luz de por qué Dios nos hace esperar, ¿verdad que sí? Y dice aquí que a veces no estamos preparados para dar el siguiente paso. Necesitamos preparación. Hay veces que nosotros queremos hacer el trabajo del Señor o queremos lograr cosas, pero a veces no estamos preparados. A veces Dios nos permite pasar por lugares, por situaciones donde hemos pasado por situaciones adversas, por lugares, por iglesias hemos pasado para que el Señor nos vaya preparando. Yo vi un testimonio de este predicador que no voy a mencionar su nombre. Y él indicaba que era el testimonio de este pastor. Este pastor, antes de ser pastor, él fue copastor en una iglesia donde estuvo trabajando de copastor por más de 20 años. Con ese pastor donde él estuvo trabajando. Y él estuvo por más de 20 años sabiendo que tenía llamado, sabiendo que el Señor lo quería para pastorear, pero todavía la obra no llegaba, todavía parecían que las puertas se cerraban y nada funcionaba, y él pacientemente y en silencio él esperó. Luego que pasó el tiempo, esta persona, Dios le permitió ser pastor. Yo no sé si fueron 20 años o 24, no me acuerdo. Yo sé que fueron más de 20 años. Luego que esa persona, Dios le permitió ser pastor, él le preguntó, Señor, pero explícame, ¿por qué tú tardaste tanto? ¿Por qué tú tardaste tanto en que llamarme? ¿Y tú sabes lo que el Señor le contestó? Porque yo quería que tú, estando allí en silencio, trabajando allí con ese pastor, tú aprendieras a no ser como él. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos estado en iglesias, en lugares donde lo que hemos visto nos ha dado una tristeza y nos ha frustrado muchas veces, y decimos, Señor, ¿pero qué es esto? Y él dijo, yo te enseñé todo este tiempo para que no fueras como él, para que tuvieras una iglesia diferente. Y a veces estamos buscando un lugar, estamos buscando una iglesia donde el evangelio se predique de manera completa, sin filtrar, de manera como Cristo lo predicaba. Cristo predicaba un evangelio tan diferente al que mucha gente predica. Cristo era tan diferente, y a veces nosotros vamos a las iglesias donde se le da tanto énfasis a solamente ciertas áreas y partes de la Biblia, donde dicen que el Señor te quiere prosperar, que el Señor te va a hacer rico, que el Señor te va a dar un Lexus, que el Señor te quiere bien. Y te enseñan y explican tanto y le dan tanto y tanto énfasis a eso. Y uno dice, esa parte es cierta, pero no es completamente cierta. No es completamente cierta. Porque las propiedades y el poder económico tuyo no tiene nada que ver con que el Señor te ame y el Señor seas acepto delante de la presencia de Dios. Porque si eso fuera así, alguien que me explique qué pasó con Lázaro, el que estaba a la puerta del hombre rico. Y esa prédica, esa historia, que se cree que no fue una parábola, porque las parábolas de Jesús, él no mencionaba nunca un nombre. Esta ha sido la única parábola donde él menciona el nombre de la persona. O sea que se cree que Lázaro existió. Y si usted ve esa historia, y Lázaro tuvo que esperar todos esos años de angustia, de necesidades, de pruebas. Y Lázaro, hasta que murió. Y alguien que me diga, Lázaro estaba mal delante de la presencia de Dios. Lázaro no tenía suficiente fe para poder alcanzar las riquezas que se predican en muchos lugares. No. Lázaro, cuando murió,
Dice la palabra que los ángeles lo vinieron a buscar y fue directo al seno de Abraham. Pero es para lo que yo te digo, muchas veces no estamos preparados, muchas veces el Señor nos va enseñando lecciones difíciles de aprender. Y a veces, una de las razones por las cuales Dios permite y nos hace esperar es para enseñarnos muchas cosas, muchos errores en los cuales vivimos teológicamente, muchas cosas enseñadas incorrectamente. Y a veces necesitamos esa preparación. Otro segundo punto, que es posible que los detalles de la voluntad de Dios no estén todavía donde deberían estar. Hay detalles en términos que tú necesitas madurez. Hay detalles en esa voluntad donde todavía no es el tiempo. Hay veces que el Señor tiene un plan o tiene un propósito, pero a veces no es el tiempo. Y a veces nosotros nos adelantamos a ese tiempo del Señor. Otro puntito es tal vez las demoras del Señor tienen el propósito de aumentar nuestra fe. Eso es cierto. A veces, como yo les contaba de mi esposo, que el Señor decía que siguiera pidiendo, aumentamos nuestra fe, porque el Señor me dijo, mira, dile a él que yo no he permitido que ese dinero para comprar ese camión venga a través de algún familiar o venga a través de alguien que económicamente pueda, porque él va a estar agradecido de esa persona que lo ayudó. Pero yo quiero que él no tenga duda que esto lo hice yo. Que él no tenga la remota duda de que fui yo el que lo hice. Y a veces tus puertas se cierran, ¿verdad que sí? A veces tus situaciones se cierran y la gente que te puede ayudar se cierra y no te ayuda. Y tú dices, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Y a veces el Señor cierra todos esos carriles, cierra todas esas situaciones para aumentar tu fe, para aumentar la fe tuya, para que tú aprendas que Jehová es tu proveedor, para que tú aprendas que Jehová es el único en el que tú vas a depender. Y una de las razones a veces por las cuales el Señor nos hace esperar y las situaciones cada vez se ponen peor es por eso. Él quiere aumentar nuestra fe. Posiblemente nuestra atención necesita ser reenfocada en Cristo. Porque cuando tú no has recibido lo que tú tienes, cuando la vida no está tan cómoda como normalmente tú la tienes, ¿verdad? Cuando la vida se pone difícil, ¿qué remedio tú tienes? Mirar para el cielo, ¿verdad que sí? Y a veces necesitamos reenfocarnos en momentos dados. A veces tenemos nuestra vida con tantas y tantas prioridades y tantas cosas. Y el último problema, la última situación es Dios. El último en nuestra lista es Dios. Y muchas veces el Señor atrae nuestra atención. Nos hace esperar más de lo debido. Reenfocarse. ¿Tú sabes lo que es reenfocarse? Reenfocarse es ajustar, encuadrar, plantear un asunto de una manera determinada para resolverlo acertadamente. Por eso muchas veces tenemos que reenfocarnos. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cómo usted cree que nosotros debemos esperar? Con paciencia. Nosotros debemos esperar con paciencia, tranquilidad y confianza. Aunque todo esto en este mundo parezca que no tiene solución, el cristiano espera en confianza, espera con paciencia. La paciencia es una actitud de saber aguantar las adversidades. La paciencia es, como te digo, aguante, es tener un aguante. La tranquilidad y la confianza, dice el Salmo 46:10, está quieto y conocer que yo soy Dios. Bien importante. El segundo punto de cómo debemos esperar es descansando en la palabra de Dios en la Biblia. ¿Verdad que sí? Dice en Éxodo 33:14 que mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso, ¿usted sabe lo que es descanso? Es una pausa, es un reposo y un alivio a la fatiga. O sea que en este momento en que estamos en una depresión terrible, en una situación tan grande, dice el Señor que la presencia de Él irá contigo y irá conmigo. Y en medio de esa situación, en medio de esa prueba y esa tribulación que tenemos que esperar, porque Dios nos dice espera, Él te puede dar descanso, o sea que Él te da una pausa, que Él te da un reposo, que Él te da un alivio a tu fatiga, porque llega un momento en que nos cansamos, mi hermano.
Llega un momento en que nos cansamos de esperar. Esperar, el tercer punto de la manera en que debemos esperar es esperar confiadamente, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. ¿Sabes por qué? En Génesis 15:6 nos habla de Moisés. No nos habla de Moisés, nos habla de Abraham. Dice que Abraham le creyó y esto le contó por justicia. Usted sabe la cantidad de años que Abraham tuvo que esperar para tener su hijo, ¿verdad? Prácticamente él tuvo que esperar toda su vida, 100 años, estuvo 100 años cuando tuvo el hijo de la promesa. Porque hubo un momento, una situación, si usted sabe la historia de Abraham, que él quiso ayudar al Señor. Hay veces que nosotros en esta espera nos viene la duda. En esta espera queremos nosotros ayudar al Señor. ¿Usted cree realmente que el Señor necesita ayuda? Pues a Abraham le pasó eso. Abraham le creyó al Señor, pero el caso de esperar, la situación de esperar, aunque él le creyó al Señor de que Dios le iba a dar una descendencia, se veía tan lógico cuando Sara le dijo, mira, tengo un hijo con mi esclava. Para así podemos ayudar a Dios para que se cumpla lo que Dios te prometió. ¿Y qué hizo Abraham? Pues mira, tiene lógica lo que tú dices. Y Abraham tuvo una hija con la esclava que se llamó Ismael, el que los conocen, que él es el padre de los ismaelitas, conocidos hoy día como los árabes, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? Hoy día los árabes son amigos de los judíos. Esa flaqueza en el momento de esperar de Abraham le causó una repercusión bien terrible hoy día. Tú sabes que tú querer ayudar a Dios, que Dios no necesita ayuda, querer esperar en Dios, querer ayudar a Dios y querer hacer las cosas yo por mí mismo para ayudar a Dios, lo que te puede causar a ti es una repercusión como Abraham, que dura para toda la vida. La guerra que hay ahora entre los judíos y los árabes, a causa por no esperar la promesa que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar, que él iba a tener un hijo de su sangre, de la promesa, y era de su esposa, porque el Señor es un Dios ordenado. El Señor es un Dios ordenado. Y mira, Abraham a los 100 años fue que tuvo su hijo Isaac. Y Sara a los 90, mi hermano. ¿Usted sabe lo que es a los 90 años usted dar a luz? Que se dice que Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, su periodo. Ya ella estaba en menopausia. O sea, ya no había esperanza. Ya los signos que habían físicos en el cuerpo de Abraham y en el cuerpo de Sara era imposible, humanamente hablando. Era humanamente hablando imposible que ellos recibieran lo que se les prometió, pero ellos seguían esperando. Porque Dios es el Dios que hace de las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad que sí? Para Dios no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En el momento en que el hombre ya no puede, ese es el turno que le toca a Dios. A veces Dios está esperando. A veces Dios está esperando a que tú te rindas y digas, ya no puedo más. Ya yo no puedo resolver. Porque a veces tú crees en Dios, crees en Jesús, pero tú tienes un plan A, un plan B y un plan C por si acaso. El plan de Dios falla, ¿verdad que sí? Y Dios está esperando que el plan A, el plan B y el plan C fallen. Y a veces la espera que el Señor es para que nosotros aprendamos a confiar y le creamos a Dios. Que le creamos a Dios. ¿Cuáles son los impedimentos de la espera? Ese es el problema de nuestro estilo de vida apresurado. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a tener las cosas rápido, lo antes posible.
Todo, tenemos microondas, tenemos fast food, ya tenemos CD porque no podemos esperar que antes, usted recuerda los 8-track y recuerda los cassettes donde tú tenías que esperar a darle, el que no tiene la edad mía no sabe de lo que yo estoy hablando, pero antes habían unos cassetcitos que cuando tú escuchabas música no existía el CD player y tú oías una música, pero si tú querías volver a escuchar la música que ya habías oído, tenías que darle rewind con esa calma. Y si a veces terminabas de escuchar el CD, el cassette, y la canción que tú querías volver a escuchar estaba en la primera cinta, tenías que darle rewind con esa calma. Y entonces nosotros estamos acostumbrados, nuestro estilo de vida es apresurado. Esos son uno de los impedimentos que nosotros tenemos para esperar en Dios. Porque a Dios no lo ajora nadie. ¿Tú sabías eso? A Dios no lo ajora nadie. Por la crisis que tú tengas, Dios va a venir. No va a venir ni antes ni va a venir después. Dios va a venir en el momento oportuno, en el momento. Otra de las razones es porque tenemos una perspectiva de corto plazo. Si la promesa tarda un poco, nos sentimos derrotados. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Que tú le das plazo al Señor. Tenemos una... ¿usted sabe cuánto tiempo José tuvo que esperar para que el sueño de él se cumpliera? Fueron muchos años. José esperó muchísimos años. Esperó muchísimos años. Él llegó a ser esclavo. Él llegó jovencito, lo vendieron. Él llegó jovencito, fue esclavo. Tuvo la situación, estuvo preso. Y luego José logró el propósito, pero fue después de muchos años de espera. En el caso de Moisés esperó muchísimos más, tuvo 80 años. Moisés estuvo a los 80, fue que el Señor lo preparó completamente, viviendo en el desierto. Él estuvo en el palacio y el Señor lo había escogido para rescatar al pueblo. Y él dijo, qué chévere, ya yo sé lo que es el rey, ya yo sé lo que es bregar con masa y yo entiendo que el Señor, ya yo estoy ready. Y mató al egipcio y trató de liberarlos por él mismo, pero eso no era lo que el Señor tenía planeado. Lo mandó al desierto, un montón de años a trabajarle, cuidándole las ovejas, cuidándole el rebaño al suegro. Ni siquiera era de él. Él vivía en una casa que ni siquiera era de él. Y a los 80 años, ¿saben por qué? Él tenía que conocer bien el desierto. Hay veces que el Señor tiene planes y propósitos, pero necesita prepararte en ciertas áreas. Porque en el palacio, Moisés no hubiera sabido lo que es lidiar caminando por el desierto, ¿verdad que sí? Tenía que dejarlo un montón de años trabajando en el desierto para que él supiera cómo es la cosa. Porque él iba a guiar el pueblo a través del desierto. ¿Y cómo él iba a guiar un pueblo si él nunca había conocido el desierto y vivía como un príncipe allá en esos lugares que lo llevaban a todos lugares? No estaba preparado en ese sentido. Y hay veces que el Señor, nuestra perspectiva a corto plazo, si el Señor no me da esto ya ahora, pues no estamos, el Señor es malo. Y otras veces porque buscamos, otro punto de impedimento es porque buscamos la orientación en otros, en vez de creerle a Dios. Nosotros le creemos muchas veces a todo el mundo, al profeta que habla aquí, al profeta que habla allá, pero no le creemos a Dios, no le preguntamos a Dios, le preguntamos a todo el mundo, menos a Dios. Muchas veces es porque dudamos de la ayuda de Dios, limitamos el poder de Dios. Esos son uno de los impedimentos que tú y yo podemos tener para poder esperar en fe en el Señor y con tranquilidad y silencio. Pero si nosotros logramos esperar, ¿cuáles son los resultados? Dios promete escuchar y responder a quienes esperan pacientemente. Puedes buscar en el Salmo 40, versículo 1, y ahí puedes ver que el Señor promete escuchar y responder. Otro de los resultados de la espera es que se experimenta todo lo bueno que Él tiene reservado para los que han permanecido en su voluntad. Dios promete renovación de las fuerzas.
se experimenta un nuevo espíritu de gozo y confianza. Dice en Isaías, no se avergonzarán los que esperan en Él. Nos vamos a quedar en vergüenza. Mucha gente nos dice loco, mucha gente nos dice loco y mucha gente nos dice cada día te va peor, pero nosotros al final de cuentas nos vamos a quedar avergonzados. Job y Habacuc nos enseñan a esperar. Dice que Job 13:15 dice, he aquí que aunque él me matara, en él esperaré. Mira la fe que tenía Job. Y dijo en Job 19 del 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Hay que esperar. Porque lo veremos algún día cara a cara. Jesús va a volver, Jesús va a regresar. Jesucristo prometió preparar lugar para nosotros y va a regresar a tomarnos a nosotros y llevarnos a las mansiones celestiales. Aunque parezca cuento de hadas, aunque parezca una eternidad, han pasado 2000 años, ¿verdad? De Jesucristo, y la gente cree que esa promesa va a fallar. No va a fallar. Esa promesa espérala porque va a llegar. En Habacuc 3, 17 al 9 dice que aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me gozaré en Jehová y me gloriaré en el Dios de mi salvación. Jehová mi Dios es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. No importa lo que tú estés pasando, no importa por la situación que tú estés viviendo. Todos vivimos eso y situaciones desesperantes. Pero dice que Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová es el que hace mis pies como de siervo. Usted sabe que los siervos son unos animales que tienen unas piernas. Toda esa pierna del siervo es hueso y piel. Tienen unas piernas tan y tan y tan fuertes que las hace subir a los montes bien altos. Si dice que el Señor va a hacer tus pies como de sierva y en tus alturas te va a hacer andar, o sea que el Señor te va a fortalecer va a fortalecerte a ti, tus pies. Y los sueños que tú tienes allá, los sueños y anhelos que tú tienes en tu corazón, Él te va a permitir andar en ellos, conforme sea su voluntad. Espera en el Señor, no te vas a arrepentir de esperar en el Señor quieto y en silencio, sin quejarte. Te lo digo yo, que estoy pasando por esa situación y vivo esperando al Señor y que vale preguntar porque a veces no entendemos. Pero tenemos que esperar en Él y reconocer si fallamos en momentos dados y no quisimos esperar y tomamos decisiones como Abraham, pero decimos no, nos reenfocamos y decimos seguiremos esperando en el Señor. Seguiremos esperando en el Señor. Los héroes de la fe que habla la Biblia, se dice que ellos predicaron y esperaron con ansias, pero aquellos que lo predicaron nunca lo recibieron. Allá en el cielo fue que lo vieron. Porque ellos predicaron por el Mesías y todos ellos, estos grandes profetas, nunca llegaron a ver el Mesías. Eso llegó mucho tiempo después, pero ellos murieron en la espera. Y lo que ellos profetizaron se cumplió. O sea que el plan y el propósito que el Señor tiene contigo se va a cumplir. No importa la situación, no importa por lo que tú estés pasando. Y que la venida del Señor está más cerca desde cuando creímos, ¿verdad que sí? Esperamos en esa, tenemos la certeza de que el Señor viene y viene ya. Hay que arreglar nuestro camino. Tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Yo estoy aquí, desde Killeen, Texas te estoy hablando. Si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador, si tú quieres aprender a esperar en Él, si tú necesitas que yo ore por ti, si tú necesitas que yo hable contigo, mi teléfono es el 254-813-4462. Tú me puedes enviar un mensaje de texto y me puedes pedir oración. Yo asisto a la primera iglesia cristiana conforme al corazón de Dios. Nosotros estamos en Killeen, Texas. Nosotros estamos localizados en la 2006 East Rancier Avenue. Estamos en la suite 400.
allí en Killeen, Texas. Los cultos son, los martes son estudios bíblicos, que yo doy también muchos estudios bíblicos, y también mi pastor, que se llama José Luis Pizarro. Los martes, damos estudios bíblicos, comenzamos, hay oración y estudio bíblico, comenzamos a las 7 de la noche. Los jueves son los cultos de sociedades, comenzamos a las 7. Los domingos es a las 3 de la tarde, es un servicio evangelístico. Ven y acompáñanos. Si no tienes una iglesia donde asistir, acompáñame y ve conmigo, con mi pastor que se llama José Luis Pizarro. Y si tú necesitas oración, necesitas un consejo, necesitas a alguien que ore por ti, mira, su teléfono el área code es el 860 y el teléfono es el 942-0597. Te recuerdo, llámanos. Si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador, hoy es el momento. Si tú quieres aprender a esperar en el Señor, hoy es el momento. Si hemos fallado el momento, olvídate del pasado y piensa en el día de hoy. Y yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti y voy a pedirle al Señor que te guarde. Y voy a estar orando por ti. Escríbeme, llámame. También al pastor cuando tengas su oportunidad. Estamos aquí en la ciudad de Killeen. La primera iglesia cristiana conforme al corazón de Dios está a tus órdenes. Y yo le pido al Señor Jesucristo que te guarde y te bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga.